Buenas tardes, mi nombre es Adriana Vitriu. Voy a presentar este Ateneo en nombre del Comité Científico. Lo vamos a coordinar junto con el doctor Augusto Miroli. En el día de hoy se va a presentar, es el tercer Ateneo, y en esta oportunidad es el primero en el cual son 2 centros los que van a presentar el caso clínico. Los invitados expertos para la discusión son la doctora Irene Rey, hematóloga, jefa del servicio de hematología del Hospital Ramos Mejía, y el doctor Jorge Milone, jefe del Servicio de Hematología y Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Italiano de La Plata. Vamos a ir siguiendo una agenda en la cual va a empezar la doctora Antonella Córdoba presentando el caso clínico. Antonella es médica hematóloga del Hospital Churruca. Luego la doctora Mónica Carasay, jefa de anatomía patológica del Hospital Churruca, nos va a hablar sobre la patología diagnóstica y los diagnósticos diferenciales desde el punto de vista de anatomía patológica. Luego el doctor Augusto Miroli, también hematólogo del Hospital Churruca, va a hacer una revisión del tema en cuanto a la enfermedad de base. Vamos a continuar con las doctoras Micaela Cuarcioni y Silvina Palmer, que son médicas hematólogas del Hospital Británico de Buenos Aires. Nuevamente la doctora Carasay nos va a hacer una presentación sobre la patología de cuando la enfermedad recae en este caso, para después dar lugar a la opinión de los expertos, y al final vamos a hacer todas las preguntas y comentarios o dudas que tenga la audiencia. Por favor, les pedimos que vayan presentando todas las preguntas a través del chat. Va a ser la única vía por la cual nos vamos a comunicar con respecto a las preguntas. Toda la audiencia va a estar con sus micrófonos apagados, pero en caso de que alguien quisiera hacer algún comentario o poder hacer una pregunta y contrapregunta, por favor nos solicitan y le damos la apertura del micrófono. Por otro lado, y en esta oportunidad también queremos recordarles, al final vamos a volver a recordarles que el próximo Ateneo, en vez de ser un día viernes, va a ser el día jueves 17 de diciembre, va a estar a cargo del CEMIC, la presentación, y se va a tratar de una patología que es muy infrecuente, así que va a estar muy interesante, y la discusión por parte del experto, hay una sorpresa, vamos a tener un experto extranjero que va a participar de esta discusión. Así que, bueno, me parece que estamos en condiciones de empezar con la presentación del caso clínico, así que, Antonella, si querés ir empezando. Ahí está. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Antonella Córdoba, soy residente del Hospital Churruca. Vamos a presentar el caso clínico, que es un paciente masculino de 26 años de edad, sin antecedentes médicos de relevancia, que consulta, mejor dicho, que fue asistido en julio del 2018 en la unidad de emergencias por una descompensación hemodinámica asociado a una actividad eléctrica sin pulso con requerimiento de RCP. Luego de estabilizar al paciente, se realiza una tomografía de tórax sin contraste, en la cual se evidencia un derrame pericárdico de 43 milímetros asociado a un derrame pleural leve derecho y una tumoración mediastinal, como se observa en la tomografía. El paciente evoluciona con taponamiento cardíaco, con requerimiento de pericardiocentesis, con una evacuación de 1000 mililitros de líquido hemático. En lo que respecta al examen físico, no presentaba visceromegalias, no así tampoco adenopatías palpables y sin presencia de síntomas B.
En el laboratorio de ingreso presenta anemia leve, normocítica normocrómica, con un coagulograma alterado que corrigía con plasma normal. Y a su vez también una LDH discretamente aumentada, considerando el valor normal, menos 250, el paciente presentaba 296. Luego se realizó una tomografía un poco más detallada de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso, en donde se evidenciaba esa tumoración heterogénea en mediastino antero superior asociado a una trombosis yugular izquierda. Bueno, haciendo un poco hincapié al caso clínico, vamos a hacer una breve reseña de lo que es masas mediastinales. Se presentan más de la mitad de las masas mediastinales, se localiza en lo que es el mediastino anterior. La clínica puede ser de manera incidental o con la presencia de síntomas, como puede ser compresión e invasión local de los nervios, dolor, parálisis, arritmias, parálisis de las cuerdas vocales, estructuras vasculares, como por ejemplo síndrome de la vena cava superior, complicación, digamos, en la vía aérea con disnea, tos, compromiso del esófago con presentación de disfagia y síntomas sistémicos por exceso de hormonas, citoquinas o anticuerpos. El diagnóstico de las masas mediastinales, básicamente al principio se puede solicitar una radiografía de tórax, en donde se evidencian signos directos o indirectos de la masa mediastinal, pero sin embargo es un valor limitado para caracterizar la lesión. Se puede realizar, lo ideal sería una tomografía con contraste endovenoso, que me va a dar una localización mucho más precisa, con morfología y patrón de realce y una relación con las otras estructuras. La resonancia magnética no es de elección, sin embargo puede servir, digamos, para diferenciar los quistes, y el PET-TC es el complementario a otras técnicas por imágenes. Se lo puedo usar también, pero lo que me daría el diagnóstico de certeza sería una biopsia decisional de la lesión. Siguiente. Dentro de lo que es las masas mediastinales, con la tomografía podemos describir distintas densidades predominantes, en donde las más frecuentes vamos a tener teratomas, timomas, linfomas. Dentro de lo que es linfoma, vamos a tener linfoma primario mediastinal, el linfoma de Hodgkin, linfoma linfoblásticos T y otros linfomas difusos de células grandes B. Volvemos retomando lo que es al caso clínico. Al paciente se realizó una biopsia de médula que evidenciaba una leve hiperplasia eritroide, normocelular por la edad, sin evidencia de blastos. En la citometría de flujo de líquido pericárdico se informaba de elementos inmaduros de la serie mieloide con marcación CD34 positivo, CD45, HLR positivo, 17, 13, 33 y 38 positivos, como así también mieloperoxidasa positivo leve. El paciente evoluciona con una insuficiencia respiratoria, con una progresión de su derrame pleural, con requerimiento IOT y ARM por 24 horas y tubo de avinamiento pleural, y dentro de lo que es ese procedimiento se realizó la biopsia de la masa mediastinal, con lo cual se confirma el diagnóstico. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Mónica Carasay, la jefa de patología del Hospital Churruca. Nosotros recibimos esta biopsia de la masa mediastinal. Perdón. No sé si se ve el puntero. Sí. Sí, se ve, Mónica, se ve bien, Mónica. Recibimos esta biopsia de la masa mediastinal, donde se observa una proliferación constituida por células de pequeño tamaño, muy azules, basófilas, de núcleos irregulares, redondeados, algunos, que infiltran el tejido que lo rodea. Por ejemplo, en esta biopsia se ve la infiltración del tejido graso, se ve cómo rodea también los vasos sanguíneos y se ve también cómo rodea estructuras nobles como los filetes nerviosos. En otra biopsia similar se observa también la infiltración del músculo esquelético y cómo esta proliferación, ¿no es cierto?, adopta patrón difuso y presenta características verdaderamente poco diferenciadas. Con más aumento se corrobora las características de los núcleos, son núcleos redondeados, ovoides, donde francamente el citoplasma no se visualiza
En este caso, ¿no es cierto?, vemos rodeando la misma a un vaso sanguíneo. Y en esta toma lo que se ve en otro campo es este patrón difuso, cordonado, ¿sí?, que adopta la proliferación. Asimismo se ve que la misma no solo se dispone en cordones, sino que el estroma que la separa es verdaderamente escleroso, es fibroso y tiene marcado artefacto de atricción. Nosotros como patólogos, más allá de los datos de la citometría de flujo, nos planteamos ante esta citomorfología un, espectro de lesiones diferenciales que las ubicamos como tumores en general de células pequeñas, redondas, poco diferenciadas, y obviamente esto en correlato muy íntimo con la edad y la localización de la lesión. Entre los diagnósticos diferenciales, obviamente entra lo linfoproliferativo, los carcinomas de células pequeñas, hay sarcomas también rondocelulares, los tumores germinales, el timo, etc. Pero cuento esto porque en esta primera toma se nos abre la posibilidad de un panel de inmuno muy amplio como para descartar lo que estamos pensando y corroborar los hallazgos que se tenían de la citometría de flujo. Entonces hicimos un panel con citoqueratina, la citoqueratina fue AE1, AE3, es decir, es un cóctel de queratinas de alto y de bajo peso molecular, con desmina para ciertos tumores estromales, con OCT4 para tumores germinales, con sinaptofisina para descartar las neoplasias neuroendocrinas, con CD56 y con EMA, presente en algunos linfomas o también incluso el EMA en sarcomas, entre otras neoplasias. La marcación con ACL nos dio una positividad, que es el antígeno común leucocitario, bien difusa, intensa, y obviamente al dar el ACL positivo estamos obligados a la marcación con CD20 y con CD3. Lo que vemos aquí claramente es que el CD20 es negativo, el CD3 también es negativo, y está marcando simplemente los elementos B y T acompañantes, pero no la proliferación en sí. Esto entonces nos iba llevando más a los hallazgos de la citometría de flujo y entonces ya dirigiendo más el panel hacia la posibilidad de un sarcoma mieloide, hicimos una inmunotinción con vimentina que arrojó una positividad difusa, intensa. Otra positividad muy fuerte la dio el CD34, un marcador característico de estas lesiones en general. El CD117, que es el c-KIT, que es un anticuerpo presente en numerosas lesiones, pero que obviamente en conjunto con todo lo que nos fue dando negativo y positivo acerca al diagnóstico de sarcoma mieloide. El CD99, que es un marcador membranoso y que también se encuentra en muchos tumores, pero que obviamente con el CD117, el 99 y el 34 cada vez más llegábamos a la positividad y a la posibilidad de que se tratara de un sarcoma mieloide, y finalmente la mieloperoxidasa positiva y el CD68 positivo nos apoyaron este diagnóstico. Paralelamente con esto, recibimos un líquido pericárdico, un coágulo, en el cual vemos ya la misma celularidad, ¿no es cierto? Elementos pequeños, redondeados, donde no se visualiza el citoplasma. Por lo tanto, con la inmunotinción ya previa de la toma mediastinal, dirigimos directamente panel para CD34, que digo positivo, CD117, CD68 y mieloperoxidasa. Todos positivos y en correlación
con los antecedentes de la biopsia mediastinal, es decir, fue el mismo inmunoperfil. Y con la negatividad, obviamente, del resto de los marcadores. En base entonces a las características citomorfológicas e histomorfológicas y en correlación con el inmunoperfil, arribamos al diagnóstico de un sarcoma mieloide. Bueno, retomando el caso clínico, el paciente inició el esquema CIT3 con radioterapia. Doc, ¿me puede compartir la pantalla? Ahí está. Retomando el caso clínico, el paciente inició el esquema 7.3 con radioterapia de urgencia, se realizó una punción lumbar sin compromiso del sistema nervioso central y terapia intratecal profiláctica. Se realizó un estudio molecular del tejido mediastinal, el cual no presentó alteraciones para la translocación 821 ni la inversión 16 y NPM, que es típica, digamos, de esta patología, y se realizó el estudio HLA, con lo cual el paciente contaba con un único donante haploidéntico. Luego de la inducción se realizó un PET que evidenciaba remisión completa y se realizaron 2 bloques de consolidación con las dosis intermedias de citarabina. Se consulta con centro de trasplante del Hospital Británico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Augusto Miroli y vamos a hacer una breve revisión de lo que es sarcoma mieloide ante el diagnóstico que tuvimos con este paciente. En primer lugar, hay que decir que en la revisión de la literatura, todo lo que encontramos respecto a esta patología proviene de series de estudios de cohortes retrospectivos y de series de casos, por lo cual la evidencia es muy débil en cuanto al nivel. Se define como cualquier mieloide, por supuesto, y pueden aparecer en el contexto aislado, es decir, solo como sarcoma, asociado a una leucemia mieloide aguda o asociado a cualquier otra patología mieloide, como por ejemplo en los síndromes mielodisplásicos, en la leucemia mieloide crónica o en síndromes mieloproliferativos crónicos. Con respecto a la epidemiología, el sarcoma mieloide puede estar asociado a una leucemia mieloide aguda en hasta un 9% de los casos. De forma aislada, en el contexto de las patologías mieloides, es muy infrecuente, como recaída post-trasplante en un 5 o un 12% de los casos. Puede aparecer a cualquier edad, pero a diferencia de lo que es un sarcoma mieloide, de la epidemiología que conocemos de la leucemia mieloide aguda, la mediana de edad, como observan, es menor, 36 a 45, 48 años, a diferencia de las leucemias mieloides agudas, que rondan en torno a los 60 años, con un leve predominio del sexo masculino. La presentación clínica tiene 2 aspectos que son esperables. Por un lado, el efecto de tumor, de masa, que depende de la localización, y la localización puede ser cualquiera de la economía. La disfunción de órganos y la infiltración es difusa, y en algunas series se ha demostrado que hasta en un 11% se puede encontrar por métodos por imágenes en pacientes asintomáticos. Se los clasifica desde el punto de vista anatomopatológicos como una forma blástica, inmadura y con diferenciación. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y desde el punto de vista de la estirpe, puede ser de estirpe monoblástica, mielomonocítica y granulocítica. En cuanto al diagnóstico, lo primero que hay que recalcar que los primeros trabajos evidenciaban una tasa de error diagnóstico muy alta, de aproximadamente el 75%, y posteriormente, con el avance de las tecnologías y con el avance del tiempo, llegamos a una tasa de error diagnóstico que no es menor, pero que llega al 47%, menor por supuesto que las anteriores. Por lo tanto, es fundamental tener un alto nivel de sospecha en esta patología infrecuente. En relación a la inmunistoquímica, los marcadores más sensibles serían el CD34, la mieloperoxidasa y el CD68. La sospecha en imágenes, tenemos que en la tomografía computada suele ser isointenso en relación al músculo, en la resonancia magnética hiper e isointenso en T2, hipo e isointenso en T1, siendo el mejor estudio para este diagnóstico la tomografía con PET con una sensibilidad del 90%. Dentro de los diagnósticos diferenciales, el más frecuente y el que más confunde por error son los linfomas. ¿Por qué
¿Un blasto mieloide puede tener una localización extramedular? Es una pregunta que no tiene respuesta, pero en general hay teorías. Unas de ellas son las de las moléculas de superficie. Hay algunos marcadores de superficie, como por ejemplo el antígeno linfocitario cutáneo o el antígeno asociado a función linfocitaria, que predisponen al blasto a tener una localización cutánea. El CD56 también se ha asociado a localización cutánea, pero también en otros sitios, como ser el tubo digestivo o el aparato reproductor. Y dentro de otro grupo de teorías hablan de la genética alterada que pueden tener estas células. Con los primeros estudios, históricamente hablando, el bandeo G, las alteraciones cromosómicas más frecuentes son las asociadas al core binding factor y al gen MLL. De hecho, se intentó hacer en algunos estudios una asociación entre la genética y la localización, por ejemplo, la translocación 821 mayor en pediatría y de localización orbitaria, la inversión del 16 característicamente asociada a compromiso en tubo digestivo. Con el avance de las tecnologías genéticas y con NGS, se ha detectado que las mutaciones que encontramos, por supuesto, son las mismas que las que vemos en pacientes con leucemia mieloide aguda. Sin embargo, la proporción, sobre todo en los sarcomas mieloides aislados, es diferente, sobre todo a nivel del RTK-RAS, que se encuentra en una proporción significativamente mayor en los sarcomas mieloides en comparación con la leucemia mieloide aguda, y por lo tanto se está investigando esta vía de ser uno de los elementos que podrían predisponer a esta localización extramedular. En relación al pronóstico, se sabe desde hace muchos años que el sarcoma mieloide aislado se va a leucemizar en un tiempo entre 5 a 12 meses. Globalmente hablando, el sarcoma mieloide aislado tiene un pronóstico similar a aquel que aparece asociado a leucemia mieloide aguda, que a su vez es superior a un sarcoma mieloide que aparece secundario a otra patología como una mielodisplasia, al igual que lo que sería una leucemia mieloide secundaria versus una leucemia de novo. En general, el sarcoma mieloide aislado tiene una tendencia a tener una recaída extramedular, y globalmente hablando, la sobrevida a un año es de solo el 50 al 60% y a 5 años del 20 al 30%, cifras similares a las que vemos en los pacientes con leucemia mieloide aguda en adultos. Por lo tanto, no existen factores de riesgo que sean robustos, y la mayoría de los trabajos coinciden en que la edad mayor a 65 años y el no alcanzar la remisión completa con el tratamiento de inducción son factores de mal pronóstico, lo mismo que sucede con los pacientes con leucemia mieloide aguda. Existe una discusión en la literatura con respecto a si la localización del sarcoma mieloide aislado puede representar o no un factor pronóstico. Hay autores que opinan que sí y hay autores que opinan que no. Dentro de los que opinan que la localización es un factor pronóstico, han clasificado a los sarcomas mieloides en una localización de buen pronóstico, como ser, por ejemplo, el tubo digestivo y el aparato reproductor, de pronóstico intermedio, cabeza y cuello, piel, mama, retroperitoneo, y con un pronóstico desfavorable en el sistema nervioso central, como era de esperarse, tejido conectivo o blando, ganglios linfáticos, etc. No existe una explicación fehaciente para esto. Impresiona que el pronóstico bueno o desfavorable está dado por la localización solo en cuanto a que da síntomas inicialmente y precozmente y permite pensar en esta patología y diagnosticarla antes en algunas localizaciones que en otras. Como era de esperarse, el tratamiento no está estandarizado. Como vimos, la leucemización es casi inexorable en los pacientes con sarcoma mieloide aislado. Por ese motivo se utiliza un tratamiento sistémico con una quimioterapia símil LMA. De hecho, es la recomendación de la NCCN. Se ha observado que la tasa de leucemización en estudios de hace varios años es mucho menor en los pacientes que realizan quimioterapia en comparación con aquellos que realizan solo tratamiento local, del 41 y 71% respectivamente. Con respecto a la pregunta de si en estos pacientes hay que hacer o no consolidación con radioterapia, también los resultados de la literatura son conflictivos. Hay algunos trabajos que establecen que agregar radioterapia brinda una sobrevida similar y otros que establecen que la sobrevida sería mejor
consolidando con radioterapia a la quimioterapia. Actualmente, las indicaciones de radioterapia casi unánimes que tenemos entre los autores es que hay que utilizarla como consolidación en los pacientes con remisión parcial, en aquellos pacientes, por supuesto, con control de síntomas o compromiso de órganos vitales, como fue el caso de nuestro paciente, y en este caso la dosis a utilizar es 24G en 12 fracciones. A pesar que dijimos que el tratamiento sistémico, y que es lo que se hace habitualmente, es lo que se hace en los pacientes con sarcoma mieloide aislado, existen algunos estudios nuevos bastante interesantes, en general retrospectivos, como este, por ejemplo, que muestro aquí en una serie de 151 pacientes con sarcoma mieloide aislado, en donde 65 hicieron tratamiento local y 86 sistémico asociado al tratamiento local. Este desbalance se debe principalmente a la naturaleza observacional del estudio. Dentro de los tratamientos locales podrían incluirse cirugía, radioterapia o ambos, con una mediana de seguimiento de 31 meses y, sin embargo, observando la sobrevida para aquellos que hicieron tratamiento local y sistémico sumado al tratamiento local, no fue significativamente diferente entre los grupos. Por lo tanto, estos autores también establecen que en pacientes añosos, en los que se espera que la quimioterapia sistémica sea altamente tóxica, poder hacer un tratamiento local en algunos de ellos brindaría una buena curva de sobrevida, comparativamente hablando, ¿no? Por lo tanto, las conclusiones: el diagnóstico de sarcoma mieloide es un desafío, tenemos altas tasas de error, en lo posible tenemos que hacer tipificación genética para poder averiguar cada vez más la historia natural de esta patología infrecuente. En general, el pronóstico es desfavorable, como es en la leucemia mieloide aguda del adulto. En el caso del sarcoma mieloide aislado, hay que considerar el tratamiento sistémico, ya que la leucemización parece ser inexorable, y se necesitan ensayos multicéntricos, principalmente aquellos que evalúen nuevos fármacos para poder establecer si podemos dar una ventaja más terapéutica en estos pacientes. Augusto, hay algunas preguntas con respecto al caso, que me parece que por ahí antes de pasar a esta instancia podemos aclararlas para que... Perfecto, sí. ¿Sí? Bueno, acá el doctor Beligoy pregunta si, además del tratamiento sistémico, se realizó alguna instilación intrapericárdica para disminuir la posibilidad de recaída local. No. Bien. También pregunta si se estudió JAK2 y BCR-ABL. No, lo que se estudió fue la translocación 821, inversión del 16, y la nucleofosmina. Porque acá la doctora María José López también hace un comentario en donde dice que puede haber relación entre sarcoma mieloide y leucemia mieloide crónica. Sí puede haber, pero no nos olvidemos que este paciente era un sarcoma mieloide aislado, en un paciente con un hemograma normal, con una médula que no estaba comprometida, ¿no? Bien. El doctor o sea, el paciente, Julio... no tiene, o sea, el paciente estamos seguros que no tiene una leucemia mieloide crónica. El doctor Julio Pose pregunta si en la revisión bibliográfica hay algún perfil molecular por NGS. Sí, lo mostramos en una diapositiva, que el perfil molecular general en la revisión es similar al de los pacientes con leucemia mieloide aguda. Se ven alteraciones de la nucleofosmina, del FLT3, casi en una proporción similar a la que vemos en leucemia mieloide aguda. Lo único que llama la atención en varios trabajos es que las mutaciones del RAS suelen ser mayores en los pacientes con sarcoma mieloide aislado en comparación con los pacientes con leucemia mieloide aguda, y por lo tanto eso abre una línea hipotética de investigación a ver si los inhibidores del RAS y estas vías podrían ayudar un poco a evitar recaídas o aparición extramedular de esta enfermedad. Bien, y un comentario de la doctora Mariela Gómez de que existe relación del FLT3 positivo con sarcomas. Sí, totalmente. En la literatura está descrito. Bien, bueno, ahora no tenemos más comentarios o preguntas acerca del caso,
Así que podemos avanzar con la evaluación por parte de la unidad de trasplante. Buenas tardes, mi nombre es Micaela Quercioni, soy médica hematóloga de la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital Británico de Buenos Aires. Recibimos el caso de un paciente con diagnóstico de sarcoma mieloide primario en primera remisión completa, que solo contaba con un donante haploidéntico, su padre. En febrero de 2019 se realiza un trasplante alogénico utilizando un régimen de acondicionamiento mieloablativo con la asociación de doble alquilante. La fuente de stem cells fue médula ósea y la profilaxis para enfermedad de injerto contra huésped incluyó ciclofosfamida post-trasplante, micofenolato y ciclosporina. La siguiente. En la evolución post-trasplante inmediata, el paciente no presentó infecciones severas, logró un engraftment de plaquetas y neutrófilos adecuado, así como tampoco presentó enfermedad de injerto contra huésped aguda. En las sucesivas evaluaciones permaneció en remisión completa continua, con quimera completa del donante y sin compromiso de médula ósea. A los 6 meses post-trasplante se inicia el descenso de la inmunosupresión. Luego de 4 meses de haber suspendido la inmunosupresión, desarrolla enfermedad de injerto contra huésped crónica, de novo, con un score NIH moderado, con compromiso de mucosa oral, compromiso cutáneo y hepático, con muy buena respuesta al tratamiento de primera línea con corticoides. Posteriormente desarrolla diabetes secundaria a corticoides con un mal manejo metabólico, por lo cual se restituyó la ciclosporina a dosis ajustadas. La siguiente. A continuación haremos una síntesis de los trabajos publicados acerca de sarcoma mieloide primario con foco en trasplante alogénico. Y como podemos observar en esta línea de tiempo a la izquierda, en 2017, Pileri del grupo italiano fue el primero en sugerir el rol del trasplante alogénico en sarcoma mieloide, al publicar una sobrevida global francamente superior para aquellos pacientes que habían recibido un trasplante alogénico versus aquellos pacientes que solo habían recibido radio o quimioterapia aislada. Pero en 2018, Chevalier del grupo francés reporta el primer trabajo con foco en sarcoma mieloide y trasplante. Incluyó en este estudio retrospectivo a 51 pacientes con diagnóstico de sarcoma mieloide primario y sarcoma mieloide asociado a leucemia aguda en el debut. Todos ellos habían recibido un trasplante alogénico entre el año 90 y 2004. La sobrevida global reportada a 5 años fue del 47% y el estatus de remisión completa pretrasplante, así como la edad mayor a 15 años, tuvieron un impacto pronóstico positivo en sobrevida global. Y posteriormente, el mismo autor, en el año 2011, actualiza estos datos en una nota al editor para hematológica, incluyendo la corte más importante de trasplante alogénico y sarcoma mieloide. Y en este estudio retrospectivo incluyó 99 pacientes con diagnóstico de sarcoma mieloide primario y sarcoma mieloide asociado a LMA que recibieron un trasplante alogénico. La mediana de seguimiento fue de 48 meses y la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad a 5 años fue del 47 y 36% respectivamente. Y un dato importante a destacar es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para estos dos parámetros en aquellos pacientes que tenían diagnóstico de sarcoma mieloide primario versus aquellos que habían debutado con una LMA asociada a sarcoma mieloide. Y este es el trabajo más importante publicado hasta el momento, ya que es el único que incluye a 30 pacientes con diagnóstico de sarcoma mieloide primario exclusivamente que recibieron un trasplante alogénico. En 2012, un estudio japonés intentó dilucidar cuál es el impacto de la presencia de un sarcoma mieloide en el debut de una leucemia mieloblástica aguda, e incluyó a 503 pacientes con diagnóstico de leucemia aguda que recibieron un trasplante entre el 2000 y 2018. Del total de pacientes incluidos, 44 tenían sarcoma mieloide asociado. La sobrevida global a 5 años fue el 45%, otra vez sin diferencias entre aquellos pacientes que tenían sarcoma mieloide, pero esta vez comparado con aquellos que solo tenían LMA. Y estos resultados replican los publicados previamente. Otra vez, la remisión completa pretrasplante y la edad mayor a 15 años fueron factores pronósticos positivos de sobrevida global post-trasplante.
Y el último trabajo publicado en 2017 por el equipo italiano incluye a 48 pacientes también con diagnóstico de leucemia mieloblástica aguda asociadas a sarcoma mieloide, de los cuales, como podemos ver, del total de pacientes, solo 9 tenían diagnóstico de sarcoma mieloide primario. Y este estudio divide los diferentes tipos de sarcoma y, como podemos observar, del total de pacientes, solo 3 de los 9 que tenían diagnóstico de sarcoma mieloide fueron tratados con un trasplante alogénico. La sobrevida global para este grupo específico de pacientes a 5 años fue del 33%, y otra vez el estatus de remisión completa y la presencia de enfermedad injerto contra huésped crónica fueron un factor pronóstico positivo en sobrevida global. Lo interesante de este trabajo es que destaca que la mayor sobrevida global estaba presente para aquellos pacientes con sarcoma mieloide primario y sarcoma mieloide asociado a leucemia aguda, a diferencia de aquellos pacientes que tenían un debut de sarcoma mieloide en una recaída de una LMA. La siguiente. Entonces podemos decir que los estudios presentados son heterogéneos, contienen escaso número de pacientes con diagnóstico de sarcoma mieloide primario, aunque todos concluyen que el trasplante alogénico es una estrategia válida en primera línea. El estatus de remisión completa pretrasplante y la enfermedad de injerto contra huésped crónica post tendrían un impacto positivo en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, aunque se requieren estudios prospectivos randomizados para poder realizar conclusiones sólidas. Buenas tardes, mi nombre es Silvina Palmer, soy médica hematóloga del Hospital Británico, del Servicio de Hematología de la Unidad de Trasplante. Siguiendo con la evolución de este paciente, a los 17 meses post-trasplante haploidéntico, el paciente concurre a la consulta con una lesión de aspecto tumoral en región dorsal izquierda a nivel del tórax. Le solicitamos un PET-TC, en donde se identifica que eso es un nódulo hipercaptante con un SV de 8.8 y un tamaño cercano a los 2,5 centímetros. Asimismo, en el PET-TC también se presentan, que no habían aparecido en los 6 meses previos al trasplante, nuevas lesiones a nivel mediastinal, que era en el mismo sitio de localización donde había sido la presentación del sarcoma mieloide al momento del diagnóstico. En ese momento le realizamos una nueva evaluación medular, en donde la médula persiste siendo 100% con una quimera del donante, con enfermedad mínimo residual negativa. También le practicamos un estudio molecular de FLT3, a ver si había tenido una evolución molecular a este momento de la progresión y de la recaída o de la sospecha, y el FLT3 fue negativo. Entonces, frente a este cuadro clínico, en conjunto con el equipo del Hospital Churruca, solicitamos realizar una biopsia de esa lesión, ¿sí?, cutánea, para poder arribar al diagnóstico. Bueno, acá nosotros vemos la lesión cutánea. Agradezco las fotografías a la dermatopatóloga de nuestro servicio, la doctora Graciela Carabajal, en donde se ve una lesión redondeada, única, rosada, con un borde bien definida y quizá con un borde ligeramente más violáceo, ¿sí? Observamos la epidermis y una infiltración pandérmica por una proliferación de distribución difusa, que si recordamos la histopatología y la citomorfología de la biopsia mediastinal, es muy similar, es decir, es idéntica. Son células pequeñas, azules, redondas, donde no visualizamos su citoplasma y donde van labrando y separando los haces de colágeno de la dermis. Se distribuyen nuevamente en un patrón difuso o en forma también cordonada. Mónica, tenés el micrófono silenciado. Yo lo tengo ahora abierto, ¿se me escuchó? Bien, ahí, la última parte. ¿Vuelvo a la anterior? Sí, la última, sí, ¿la podés repetir, por favor? ¿Está? Sí, por favor.
¿Cómo no? Bueno, lo que yo decía, que en la biopsia cutánea, acá tenemos un cono cutáneo donde se observa la epidermis y una infiltración pandérmica por células de similares características a las que, si recordamos, fueron vistas en la biopsia mediastinal. Es decir, son células de núcleos pequeños, irregulares, que adoptan un patrón difuso, ¿sí? Que van disecando los haces de colágeno de la dermis, y donde vemos que verdaderamente sus núcleos son redondeados, pero que no vemos claramente su citoplasma, ¿sí? Con el antecedente de la biopsia mediastinal previa, nosotros acá, al igual que en el coágulo pericárdico, dirigimos el panel de inmunomarcación, porque si no se nos plantearían exactamente los mismos diagnósticos diferenciales de estar frente a un tumor de células pequeñas, redondas, azules. Es decir, se nos plantearía la posibilidad de un linfoma, la posibilidad de un carcinoma neuroendocrino, etc. Por lo tanto, se le hizo ACL, en donde se observa una positividad bien difusa, intensa. Nuevamente el CD34 arrojó una intensa positividad, también. El CD99 nos marcó de la misma manera que en las biopsias previas, siendo un poco más focal, ¿sí?, la expresión de CD68. El CD117 arrojó una tinción un tanto más débil, ¿sí?, y la mieloperoxidasa fue bastante similar al CD68, es decir, una tinción mucho más focal. Con el antecedente y con estas inmunotinciones resultando negativas, además, que por las dudas fueron hechas el CD20, el CD3 y el CD56, perdón, no se me moviliza la diapo. Bueno, aquí llegamos a que las características morfológicas en correlación con el perfil inmunofenotípico y los antecedentes, obviamente, son compatibles con una infiltración cutánea por un sarcoma mieloide. Muchas gracias, Mónica. Bueno, entonces, en resumen, siguiendo con este caso, nos encontramos frente a un paciente de 28 años con un sarcoma mieloide primario recaído con adenopatías mediastinales y agregó nódulos subcutáneos, pero sin compromiso de médula ósea. Como comorbilidades, actualmente en el momento de la recaída presentaba una insuficiencia renal crónica moderada, una diabetes secundaria al uso de corticoides por su enfermedad de injerto contra huésped, tenía un ECOG de 0 para su performance status, un termómetro de estrés bastante elevado, la médula mantenía una quimera 100% del donante, y con respecto a su enfermedad de injerto contra huésped crónica, el componente cutáneo había resuelto y se mantenía con valores estables en el laboratorio a nivel hepático, manteniendo dosis de ciclosporina con unos dosajes cercanos a los 150-200 miligramos de decilitro. La próxima. Bueno, entonces voy a intentar hacer una pequeña revisión sobre cuál es el rol del trasplante en un paciente que ha recaído, ¿sí?, y cómo manejarnos desde el punto de vista terapéutico. Tal como dijo Micaela previamente, la verdad es que la bibliografía es escasa en cuanto a las decisiones terapéuticas en el momento de un paciente con un sarcoma mieloide primario, o sea que el desafío terapéutico en un sarcoma mieloide primario recaído post-trasplante alogeneico sin compromiso de médula ósea, obviamente la bibliografía es escasa, y para nosotros fue un gran desafío. Haciendo una gran revisión del tema, las recaídas extramedulares
post-trasplante alogénico más o menos tienen un comportamiento similar a lo que comentó Augusto, ¿sí? Donde en general los santuarios son los primeros lugares de recaída, pero también hay otros tejidos que tienen una cierta predisposición, como hueso, tejido mamario, retroperitoneo, ¿sí? Y sobre todo hablando de los sarcomas mieloides, en general la recaída es a nivel única, en una sola localización, siendo solamente un porcentaje minoritario de los pacientes los que recaen en forma múltiple, como recayó este paciente. A su vez también está descrito que hay como una serie de hay un perfil de estos blastos que tienen como un homing particular para recaer nuevamente a nivel extramedular. La revisión de trabajos es escasa, los trabajos son series de casos o algunas revisiones de casos, ningún trabajo es prospectivo, randomizado, ni con un N de pacientes significativos, y eso hace que los abordajes terapéuticos en cada una de estas series de casos sean muy particular y muy heterogénea. Entonces, cuando uno revisa este aspecto terapéutico, nos encontramos frente a la combinación de quimioterapia, radioterapia, infusión de linfocitos del donante, utilización de drogas hipometilantes. La próxima. Con respecto a la infusión de los linfocitos del donante, la enfermedad de injerto contra huésped se considera que tiene un factor protector en la recaída de las leucemias agudas, ¿sí? De hecho, Micaela lo comentó en su revisión de los trabajos previos, pero la realidad es que en los últimos años se ha visto un incremento de la incidencia de enfermedad de injerto contra huésped crónico, inclusive en aquellos pacientes que tienen recaídas extramedulares. La revisión más importante es la de Gimoni, donde en un total de 375 pacientes que recayeron post-trasplante alogénico, que incluye tanto pacientes con leucemias mieloblásticas como linfoblásticas, pero 270 más o menos tenían leucemias mieloblásticas. De aquellos pacientes que recayeron posterior a los 3 meses y que habían tenido tiempo para desarrollar enfermedad de injerto contra huésped crónico, de los que habían tenido recaídas extramedulares, el 79% recayeron en el contexto también de presentar enfermedad de injerto contra huésped. Quiere decir que en realidad probablemente la enfermedad de injerto contra huésped tenga un factor protector a nivel de la recaída medular, pero no sea efectivo el mecanismo a nivel de las recaídas extramedulares. Por eso probablemente la estrategia de la infusión de linfocitos del donante sea una estrategia poco efectiva. La próxima. En el cuadro anterior yo les comentaba las diferentes estrategias terapéuticas y en muchos casos la infusión de linfocitos del donante ha sido utilizada conjuntamente con quimioterapia, pero bueno, porque estos reportes de casos, muchas veces las recaídas extramedulares se presentaban conjuntamente con recaídas a nivel de médula ósea, que no es el caso de nuestro paciente, ¿sí? Entonces los valores y los datos clínicos de las respuestas también son heterogéneos. La siguiente, por favor. La otra posibilidad a pensar sería, bueno, consolidemos a este paciente con un segundo trasplante alogénico, o sea, nuevamente quimioterapia intensiva y someterlo a un segundo trasplante alogénico. La realidad es que se imaginarán que la serie de casos son escasos, los reportes también, pero en todos los reportes que hemos encontrado en la literatura, estos segundos trasplantes han fallado, porque estos pacientes, a pesar de que tienen un control inicial con la quimioterapia intensiva de estas recaídas extramedulares, posterior al segundo trasplante alogénico, si no tienen una alta mortalidad relacionada al trasplante y no logran prosperar más allá de los primeros 100 días del trasplante, en su totalidad recaen, y recaen también con compromiso extramedular. La próxima, por favor. La tercera estrategia terapéutica a considerar era la utilización de drogas hipometilantes. La realidad es que nosotros sabemos que las drogas hipometilantes son agentes que normalizan a nivel del DNA la expresión génica y que esto tiene un rol importante en los pacientes con mielodisplasia de alto riesgo y leucemias agudas. No hay mucho publicado en el contexto de compromiso extramedular. Lo que sí hay publicado son reportes de casos en donde pacientes que ni siquiera se encontraban post-trasplante alogénico, sino a lo mejor en el contexto de sus leucemias agudas o mielodisplasias, que no eran pacientes candidatos a una quimioterapia de alta intensidad,
fueron tratados con, perdón, con drogas hipometilantes. El objetivo de utilizar drogas hipometilantes, el racional, está considerado en que lo que se ha visto es que las drogas hipometilantes, más específicamente la azacitidina, aumenta la actividad de los linfocitos T regulatorios e induce mayor actividad de los linfocitos TCD8 contra determinados antígenos tumorales, y esto lo que generaría sería un incremento en la capacidad moduladora inmune, ¿sí? De esta manera, aumentando el efecto del graft versus enfermedad, sin tener un efecto deleterio y aumentando significativamente la enfermedad de injerto contra huésped. Con este sentido, es que hay reportes de casos en donde se ha utilizado la azacitidina para control de la enfermedad extramedular recaída post-trasplante allogeneico y pacientes que han tenido tratamientos por sus leucemias agudas sin haberse sido sometidos a trasplante. La próxima. Así que en resumen, nosotros nos encontrábamos en este escenario, un paciente con una médula ósea en remisión, con una quimera 100% del donante, que presentaba enfermedad de injerto versus huésped crónica y estaba bajo tratamiento para control de su enfermedad de injerto versus huésped crónica, pero que tenía un sarcoma mieloide recaído y en esta oportunidad en múltiples localizaciones, ¿sí? Nuestro objetivo como equipo lo discutimos conjuntamente con el equipo del Hospital Churruca, y la realidad es que nuestros objetivos con este paciente eran, en primer lugar, intentar controlar la recaída de su sarcoma mieloide, y en segundo lugar, tratar de prevenir la recaída a nivel sistémico. La siguiente, por favor. Con esos objetivos nos planteamos el siguiente plan terapéutico. En primer lugar, suspender la ciclosporina, ¿sí? Y controlar de cerca su enfermedad de injerto versus huésped. No con la intención de que la enfermedad de injerto contra huésped controlase, por lo que ya mencioné previamente, la recaída del sarcoma mieloide, sino para prevenir la recaída sistémica. Y obviamente controlar de cerca que esta enfermedad de injerto contra huésped no se exacerbe por la suspensión de la inmunosupresión. Como segunda estrategia nos planteamos nuevamente radioterapia, de acuerdo a la evolución clínica del paciente, en este caso en dorso, si era necesario, y mediastino, pero teniendo en consideración que el paciente ya había sido radiado previamente. Así que lo teníamos como una alternativa a considerar. El tercer abordaje terapéutico que decidimos fue, a nivel de tratamiento sistémico, ofrecerle un tratamiento con azacitidina, ya que si bien nunca había tenido compromiso de médula ósea, en el contexto de una recaída post-trasplante, en donde había esto sucedido antes de los 12 meses, ofrecerle la alternativa de usar drogas hipometilantes, así que le sugerimos un tratamiento con azacitidina. Acá me gustaría recalcar dos cosas. Primero, que recientemente ha sido aprobada en FDA la azacitidina como mantenimiento post-trasplante alogénico para LMA. Sobre sarcoma mieloide no tenemos absolutamente ninguna información. Y el otro comentario es que en nuestra revisión al momento de la recaída, otras drogas que uno podría considerar utilizar, como por ejemplo el caso del venetoclax, la realidad es que a enero de este año hay un solo caso publicado, o sea, no hay una evidencia científica muy fuerte. Por eso es que sugerimos, y es lo que el paciente hizo, hacer tratamiento hipometilante. Y en última instancia, en el caso de que la enfermedad de injerto versus huésped no se exacerbase o no desarrollase nueva enfermedad de injerto versus huésped crónica de nuevo en otros sitios, eventualmente se podría intentar la infusión de linfocitos del donante, pero siempre con la intención de prevenir la recaída a nivel sistémico.
Damos lugar a los comentarios. Doctora Irene Rey. Perdón, Adriana. Sí. Un comentario de la evolución después de Perfecto. discutir con el centro de trasplante, con el Hospital Británico, en un Ateneo conjunto, y como acaba de explicar Silvina, decidimos hacer azacitidina y radioterapia en este paciente. Acá tenemos el tamaño original que tenía la lesión del dorso, que es la que podemos ver y mensurar. El paciente ya refería una disminución del tamaño de las lesiones al haber suspendido la ciclosporina, cosa que nos llamó la atención, antes de iniciar el tratamiento con azacitidina. Esta es una foto luego del primer ciclo de azacitidina. Entre el primero y el segundo ciclo el paciente hace radioterapia, tanto a nivel mediastinal como a nivel dorsal. Posteriormente, esta es la forma que adquiere la lesión luego del segundo ciclo de azacitidina, donde la lesión se aplana totalmente y se encuentra actualmente luego del tercer ciclo de azacitidina, prácticamente adquiriendo ya una coloración similar a la de la piel circundante. A todo esto, el paciente tuvo buena tolerancia al tratamiento, con una ligera elevación hasta el momento de las transaminasas, luego de la suspensión de la ciclosporina. Ahora sí, podemos dar paso al comentario de los expertos en patología mieloide. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctora. Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio, un agradecimiento a la sociedad y a los organizadores por esta invitación. Realmente me siento honrada y es una alegría poder, aunque sea de este modo, estar en contacto con tantos colegas. Y además por la situación, porque el hecho de que estemos convocados para comentar sobre una rareza, ¿no? Esto nos lleva justamente a poder sacar experiencias y amalgamar las experiencias de los colegas, porque no nos lo ofrece fuertemente la literatura. Con respecto al caso, les quería felicitar, me parece que estuvo excelentemente presentado. Y bueno, entonces partimos de un paciente que fue identificado como un sarcoma mieloide aislado, ¿verdad? O sea, nunca tuvo compromiso de médula ósea. Esto, de lo que vemos todos y lo que hemos leído, no tiene un tratamiento específico. Por eso, cada vez que se nos presenta una situación así, volvemos a recabar características clínicas, qué edad tiene el paciente, cuál es su estado clínico, la localización, el tamaño, todo lo que fue dicho, y en un futuro, como preguntaba alguno de los colegas, seguramente nos orientarán a los tratamientos más dirigidos cuando se pueda tener un perfil molecular de la lesión. Con respecto a las características de este paciente, yo coincido en cómo se lo ha tratado, y también me pongo en el lugar y en ese momento y destaco que el haber consolidado al paciente con un alotrasplante o preidéntico tiene que haber sido una decisión importante para mis colegas y tienen que haber estado sopesando riesgo-beneficio. Yo he consultado y realmente no hay trabajos prospectivos para poder evaluar concretamente el rol de trasplante, aunque Silvina se explayó ampliamente en esto, sobre todo cuando se trata de un sarcoma mieloide aislado. Sí existen los trabajos retrospectivos, ¿no? Que son los que avalan, muestran un buen resultado y en realidad consideran como que esta es la indicación después de haber logrado una remisión, lo apoyan para ser utilizado post-inducción. Sin embargo, bueno, en este punto yo pensaría en las características del paciente. Les comento que en el centro donde trabajo y me he formado, que no tengo datos concretos, pero sí puedo compartir que durante aproximadamente 30 años la incidencia de un sarcoma mieloide, recurriendo específicamente a mi memoria como dato, debe tener sí una incidencia que está un poquito por debajo del 3% comparándolo con las presentaciones de las leucemias mieloides. Hemos tenido diferentes experiencias.
Entre las más alejadas recuerdo algunas localizaciones paravertebrales que recibieron recaídas y tuvieron una mala evolución a pesar de haber recibido quimioterapia intensa combinada con radioterapia. También puedo recordar un caso que tuvo muy buena evolución de pacientes un paciente que tuvo una localización intestinal y se trató con cirugía y quimioterapia intensa. Un comentario aparte son los sarcomas que han recaído en los pacientes con leucemia promielocítica, que tenemos 2 casos en oído medio. Saben que eso se comporta, en algunas oportunidades se lo ha destacado como un santuario, y han recibido radioterapia, tratamiento, y en un caso de ellos es uno de los pacientes, de los primeros que han recibido en Argentina un alotrasplante, con muy buena evolución. Dentro de los más recientes, algunos de los colegas que están presentes recordarán que hemos tenido un paciente muy jovencito con una localización en cavidad oral, pero ese sí tenía también compromiso en médula ósea, y era joven, y como es una época más cercana, pudimos evaluar la presencia de FLT3, pero no pudimos contar en ese momento con el inhibidor, y tuvo una evolución tórpida. O sea, depende de cada una de las situaciones cómo podemos encararlo. En este caso, para volver al caso en particular, yo lo que he visto que en estos últimos años han aumentado las comunicaciones en los que el sarcoma se presenta luego de un alotrasplante, y los autores lo que plantean o consideran si es que puede haber existido o que pueda existir un efecto menor del injerto versus leucemia cuando los sitios de localización son los extramedulares. También he visto, bueno, ¿qué le podemos ofrecer? Los tratamientos con hipometilantes, como hemos mencionado. Hay alguna experiencia con decitabina. Por supuesto que si pudiésemos evaluar a los inhibidores deberíamos sumarlo, ¿no?, a la quimioterapia. Y dentro de los modernos también la posibilidad de evaluar un tratamiento con inmunoterapia, o sea, de tener la posibilidad de utilizar el anti-CD33, que está combinado con caliquiamicina, que es un citostático potente, me refiero al Gentusumab. Esa podría ser una posibilidad, siempre tratando de llevar al paciente luego a un trasplante, ¿no?, que es lo que va a hablar el doctor Miloni. Pero esa podría ser una opción. Encontré muy pocas experiencias, como ustedes también lo han remarcado, pero por ejemplo, hay un caso son las comunicaciones de los italianos, en los que tuvieron dentro de 24 pacientes, 5 con sarcoma granulocítico, y en 2, con el uso de Gentusumab, consiguieron la remisión completa, y en 2 de ellos, de los 5, tuvieron remisión de la localización extramedular y persistencia de la enfermedad. También los estudios moleculares, cuando se puedan hacer en estos casos de pacientes que no tienen compromiso en médula, pueden llegar a ver, como se está publicando, que son pacientes que tienen una hematopoiesis clonal. Por eso la insistencia en que hay que llevarlo a acompañar esta situación para un trasplante. Como para agregar entre las posibilidades más novedosas, se me ocurrió a mí que también, aunque no tenemos acceso, esta posibilidad de las formas liposomales, como es el CPX 351, que mencionan que tiene esta fórmula liposomal la posibilidad de tener una mayor captación en los sitios tumoral, sin ser captado tanto en el resto. Por eso es que, bueno, la menor alopecia y esto que mencionan, que podría ser una posibilidad más novedosa porque permite el direccionamiento, ¿no?, potencial hacia los tejidos específicos. Después, bueno, no podría agregar más que las experiencias con decitabina, pero en concreto creo que es un paciente muy joven y que tendríamos que ver la posibilidad, según a ver lo que va a opinar el doctor Milone, de llevarlo a un próximo trasplante. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Milone, es un gusto acompañarlos en esta tarde y a la sociedad. Lo primero que quería comentar es que, bueno, que aparentemente, como decía Augusto, por los estudios retrospectivos, el sarcoma, el cloroma, cualquier localización extramedular de la leucemia mieloblástica aguda,
no es un factor independiente de pronóstico. Así lo demuestra un estudio grande de Lecoq sobre 3.522 pacientes con leucemia mieloblástica aguda. En realidad las localizaciones extramedulares no fueron un factor pronóstico ni tampoco fueron rectores de la conducta post-consolidación. Es decir, que tampoco se utilizó como criterio para la indicación de trasplante alogénico. Y también hay un estudio del registro internacional sobre 813 pacientes sometidos a trasplante por leucemia mieloblástica aguda, y en realidad la localización extramedular no era un factor pronóstico independiente. Como dijeron las doctoras al principio, la mayoría de los autores coincide en que el estudio del tumor, que muchas veces no es simple, me estoy refiriendo al estudio citogenético y al estudio molecular, es lo que corresponde, digamos, para una decisión terapéutica. Y que el riesgo pronóstico de los sarcomas granulocíticos es de alguna manera parecido al riesgo pronóstico de las leucemias mieloblásticas agudas, de acuerdo a los hallazgos citogenéticos y los hallazgos moleculares. Yo hice para compartir con ustedes una revisión sobre los 465 pacientes con leucemia mieloblástica aguda que asistimos en el hospital en los últimos 20 años, y encontré 5 pacientes con localizaciones extramedulares, lo que hace un poco más del 1% de los pacientes. Había un paciente bastante parecido a este, un paciente con localización paravertebral, que ingresó parapléjico y quedó parapléjico, y el chico está curado con un tratamiento convencional siguiendo el protocolo del GATLA pediátrico. La primera pregunta que yo les haría, un poco disrúptica, digamos, para establecer la discusión, es si realmente es tan raro. Es si ustedes estudian sistemáticamente a todos los pacientes con leucemia mieloblástica aguda para evaluar localizaciones extramedulares. Eso no se hace. Nosotros no le hacemos PET a los pacientes con leucemia mieloblástica aguda. Así que en realidad lo único que diagnosticamos es el disfuncionamiento orgánico, cuando los pacientes tienen tumores que producen algún tipo de alteración, o lo que podemos ver en el examen clínico. Las localizaciones, la leucemia cutis, las adenomegalias, pero en realidad no hacemos un estudio sistemático de los pacientes con leucemia mieloblástica aguda, así que quizás lo que hacemos también es un subregistro de las localizaciones extramedulares. Sobre todo si es cierto, estos comentarios que yo le hacía al comienzo, que en realidad el pronóstico es el mismo pronóstico que la leucemia mieloblástica. O sea que cuando coincide una localización medular con un compromiso de médula ósea, el pronóstico va a ser lo que nosotros vemos del riesgo pronóstico de la médula de los pacientes. Con respecto a la radioterapia, nosotros intentamos en todos los casos, tanto en trasplante autólogo como en trasplante alogénico, excepcional, no hacer radioterapia previo al trasplante. Es decir, si nosotros creemos que los pacientes deben ser sometidos a trasplante, siempre intentamos hacer radioterapia post-trasplante, con el argumento que la radioterapia produce lesión vascular en el área del tumor y probablemente después el resto de los tratamientos no lleguen adecuadamente al sitio irradiado. Si uno lo ve desde ahora el paciente, es cierto que siempre es mucho más fácil el análisis retrospectivo que la problemática en curso, sobre todo porque hay descripciones que llegan después de que uno tuvo al paciente y a veces lamentablemente no las puede aplicar. Probablemente era un paciente para tratamiento post-trasplante. Esto se contradice un poco con lo que acabo de decir, porque tampoco sabemos el riesgo pronóstico que tenía el paciente, pero bueno, visto a la luz de la evolución y la recaída que tuvo, quizás era un paciente para poder haberle hecho un tratamiento con mantenimiento post-trasplante, que es un concepto moderno, digamos, que no siempre tuvimos el concepto del trasplante alogénico como última instancia terapéutica, y probablemente hoy el trasplante alogénico nos abra una nueva instancia de tratamiento, sobre todo a pacientes de alto riesgo de recaída. La conducta en el sarcoma granulocítico recaído post-trasplante es la conducta de la leucemia mieloblástica aguda recaída post-trasplante. Si nosotros hacemos una consulta en un centro internacional o ustedes le hacen una consulta a algún colega a nivel internacional, le va a decir ingrésenlo a protocolo experimental.
Esa es la respuesta habitual, digamos, para estos casos problemas. Me parece que el paciente no tiene margen para hacer un segundo trasplante, el paciente tiene insuficiencia renal, el paciente tiene compromiso hepático por la enfermedad de injerto contra huésped crónica, probablemente esto se agrave con la suspensión del tratamiento inmunosupresor, con la suspensión de la ciclosporina, y se acentúe aún más con la infusión de linfocitos si finalmente se la tienen que hacer. Pero bueno, de alguna manera también al paciente lo están preparando para eso. Obviamente yo creo que la radioterapia no va a ser un control efectivo de la enfermedad a largo plazo, pero sí puede hacer una cosa importante para lo que es el control inmune post-trasplante, que es reducir la masa tumoral. El control inmune de la enfermedad de injerto versus leucemia en este caso maneja mejor las pequeñas masas que las grandes masas. Es excepcional que una enfermedad de injerto contra leucemia pueda controlar una gran masa tumoral. Así que el tratamiento que están haciendo de reducción de la masa tumoral puede ser una cosa interesante para el control inmune de la enfermedad. Como decía Irene, creo que es un paciente también para evaluar la posibilidad de utilizar anti-BCL2 post-trasplante, sobre todo si la evolución con el tratamiento instituido hasta ahora no es buena. Pero me parece que es un paciente para lo que están haciendo, digamos, para tratamiento médico. Es muy difícil que el paciente pueda restablecer un estatus de enfermedad para un nuevo trasplante. Ustedes piensen que el paciente hizo un trasplante mieloablativo con doble agente alquilante y seguramente no hizo enfermedad de injerto contra huésped crónica, así que probablemente no va a ser un paciente para ser sometido. Tiene quimera completa en la médula ósea. No va a ser un paciente frágil para ser sometido a un trasplante no mieloablativo. Así que yo creo que se define con el tratamiento médico y la conducta que yo instauraría en la que están siguiendo ustedes. Doctor Milone y doctora Rey, muchas gracias por los comentarios. Tenemos varias preguntas y varios comentarios también. Primero, algo que tiene que ver con la evolución del caso clínico. El doctor Beligoy pregunta si después de instaurado el tratamiento con azacitidina, si hubo también cambios en el mediastino, así como mostraron la evolución de las lesiones de los sarcomas cutáneos. Este paciente se le pidió un PET ahora después del tercer ciclo de azacitidina y todavía no lo tenemos al resultado. Asumimos que lo que vemos en piel debería ser similar a lo que eventualmente veamos en mediastino. Bueno, lo vamos a ver en unos días. Bien. Después, la doctora Mariela Gómez pregunta si uno podría pensar en el rol del trasplante según la localización del sarcoma mieloide, como presentó Augusto, teniendo en cuenta que hay situaciones de localizaciones, de peor pronóstico, o tenemos que pensar que todos los sarcomas mieloides deben ir al trasplante, o cómo considerar incluir al paciente para el trasplante alogénico. No sé si quieren, doctora Palmer, doctor Milone, hacer un comentario respecto a esto. Sí, yo reafirmo lo que les comentaba hace unos instantes, que en realidad, por la literatura y por los estudios retrospectivos, en realidad el riesgo pronóstico de los pacientes depende de su perfil citogenético y su perfil molecular, y que esto es lo que determina la conducta post-consolidación. Que en realidad el comportamiento del sarcoma granulocítico sería muy similar al comportamiento de una leucemia mieloblástica aguda de acuerdo al riesgo pronóstico. Y como le comentaba en estos estudios, retrospectivos, incluso no es un factor, la localización extramedular no es un factor independiente de pronóstico y no es indicador de terapia post-consolidación. Así que, en realidad, lo que uno tendría que hacer, que por ahí la doctora, la patóloga, nos puede ayudar, es poner mucho énfasis en lo que es el estudio del tumor, para poder hacer en el estudio en fresco
el análisis citogenético y molecular, que no siempre es simple el manejo de la muestra en fresco, sobre todo con el tema de que es difícil que uno sospeche la enfermedad. Entonces, es muy difícil que uno en un paciente con un tumor mediastinal o con un tumor paravertebral o con un compromiso de intestino delgado, digamos, o un tumor pelviano, sospeche un sarcoma granulocítico. Claro, en este caso era más simple porque ustedes tenían el estudio del derrame pericárdico, entonces allí estaban más ubicados y tenían un líquido como para estudiar. Pero bueno, la impresión es que el comportamiento depende del riesgo pronóstico citogenético molecular de la enfermedad. Justo también el doctor Gustavo Kuzminski hace un comentario en donde dice que le parece importante resaltar si es necesario que todos los sarcomas mieloides aislados vayan a un trasplante alogénico. Me parece que con estos comentarios ya quedó claro que la decisión no es fácil, pero está bueno pensarlo al momento del diagnóstico, sobre todo por el estudio de histocompatibilidad y determinar qué posibilidad de donante tiene también el paciente, ¿no? Con respecto al rol de la radioterapia, acá la doctora Ana Basquiera nos pregunta qué rol tiene la radioterapia como consolidación post-trasplante. Este paciente, bueno, había recibido radioterapia inicialmente como una estrategia de rescate agudo en ese momento, pero no sé, doctor Milone, si quiere comentar al respecto, que también algo ya usted comentó sobre la radioterapia previa y post. El concepto ese de la radioterapia, en qué momento hacerla de acuerdo al trasplante, y después con respecto al sarcoma, no hay ningún indicio de la utilidad de la radioterapia, salvo una circunstancia de estas características. Habría determinadas posibilidades, digamos. Un rescate, como fue en este paciente, la posibilidad de que el paciente no obtenga remisión completa con el tratamiento de inducción, y la posibilidad de que el paciente no sea un paciente apto para altas dosis. Es decir, si nosotros tenemos un sarcoma granulocítico, lo que vamos a hacer es inducirlo. Si no tiene remisión, se va a reinducir con altas dosis de ARA-C y intentaremos por todos los medios ponerlo en remisión con el tratamiento de quimioterapia. Si ese paciente no entra en remisión o ese paciente no es apto, digamos, para avanzar en un tratamiento de consolidación con dosis adecuadas de ARA-C, ese es el paciente con indicación de hacer radioterapia, me parece a mí. Bien. Después el doctor Kuzminski comenta lo siguiente. Tal vez haya que diferenciar criterios para indicar un trasplante en sarcoma mieloide aislado. Recientemente tuvimos un caso aislado testicular con alteración de BRAF y en consulta con colegas del Sloan Kettering se decidió no trasplantarlo. Habrá que ver su evolución. A lo cual también se suman otras preguntas, como la de la doctora Ana Basquiera, si es necesario estudiar el BRAF en un sarcoma mieloide. Gustavo comenta que el BRAF se evidenció en el estudio del NGS que se había hecho en el tejido. La doctora María Eugenia Funes nos comenta, tenemos un caso con una LMA traslocación 821 que recae, se realiza un trasplante haploidéntico y recae en mama a los 4 años del haploidéntico con sarcoma mieloide en la mama. Se decidió realizar quimioterapia sistémica, ya que si usábamos radioterapia debía realizarse en ambas mamas, y en la revisión es frecuente que 821 recaiga como sarcomas, y hasta el momento, 2 años de la recaída, la paciente no recayó. No sé si quieren hacer algún comentario respecto a esto. Es la reafirmación de muchas de las cosas que se estuvieron diciendo, ¿no? Es decir, un paciente con una leucemia mieloblástica aguda, trasplante haploidéntico, en remisión completa, que hace una recaída tardía, 4 años después, una recaída extramedular, y hace un control efectivo, digamos, con tratamiento local. Es decir, es un poco
parte de la argumentación y parte del sostén de todas las cosas que se estuvieron comentando hasta ahora. Y bueno, también de alguna manera evidencia la necesidad de un análisis muy particular de cada uno de los pacientes, con la mayor cantidad de datos posibles, obviamente, pero bueno, con una decisión que va a depender mucho también del planteo clínico, del médico de cabecera y del conocimiento que tenga sobre la patología y sobre su evolución, y sobre todo sobre la biología. Porque en realidad nosotros hacemos un gran esfuerzo para evidenciar la biología de las enfermedades al momento del diagnóstico, que de alguna manera fija el pronóstico y nos da una pauta del tratamiento de los pacientes. Ahora, cuando nosotros vemos durante años a un paciente, ya conocemos su biología. Entonces, allí está esta capacidad que yo les comento de tomar las conductas con mucho criterio, digamos, porque uno la biología de la enfermedad ya la vio. No es que está recibiendo los estudios y tiene que tomar una decisión fundada y demás sobre un pronóstico que al momento del diagnóstico. Cuando uno sigue durante años al paciente, ya de alguna manera conoce cuál es su biología. Bien, perfecto. Irene, ¿querés hacer algún comentario? Así vamos ya cerrando. Doctora Rey. A mí me está... Se cortó el sonido. No, como otro comentario, y lo iba pensando mientras escuchaba también a Jorge, y haciendo nuevamente hincapié en que realmente es muy personalizado porque depende demasiado de la clínica, el estado del paciente. También tenía en mente una más reciente de una señora que presenta un sarcoma granulocítico cutáneo. Fíjense que en la literatura se hace mucho hincapié como que está dentro de las primeras localizaciones y a lo mejor en nuestras experiencias no ha sido lo más frecuente. Una persona de más de 60 años con un sarcoma granulocítico cutáneo en un sitio muy accesible y controlable, que no aceptó tratamientos muy intensivos, en este momento está en observación, recibió radioterapia, lleva 2 años de evolución en observación. Son casos como particulares y caemos en situaciones anecdóticas. Lo que ocurre es que el caso que se presenta hoy tiene este tema de que es una persona joven y que en definitiva tuvo una médula ósea no comprometida hasta donde nosotros podemos llegar a estudiar en este momento, ¿no? Así que, bueno, entiendo que clínicamente el doctor hizo hincapié en algunas dificultades para llegar a un próximo trasplante, pero con la intención de poder ofrecer o acercarse a la curación, tal vez pueda intentarse. Tenemos que preguntarnos si lo podemos curar. Claro, esa es la pregunta, está bien. La doctora Palmer quiere hacer un comentario y así ya vamos concluyendo con este Ateneo. Bueno, primero agradecerles tanto a Irene como a Jorge el aporte de ustedes. La verdad es que ahora voy a hacer como uso de este minuto, como poniendo nuevamente en escenario cuál fue la dificultad de este paciente. Este paciente fue un sarcoma mieloide primario donde nunca tuvo compromiso de médula. En ese momento la radioterapia, como vos decís, Jorge, no la consideramos inicialmente, pero el equipo del Churruca lo tuvo que hacer en carácter de urgencia por el taponamiento que tenía. O sea, eso es como para reforzar que no quede el concepto que se utilizó como estrategia terapéutica inicial. Y tal cual vos decías, Jorge, hoy uno se preguntaría, bueno, a lo mejor valió la pena trasplantarlo porque recayó. La realidad es que si pensamos que todos los sarcomas mieloides indefectiblemente van a transformarse en una leucemia aguda, yo me preguntaría, no sé si hubiese estado bien no trasplantarlo a un paciente joven de 28 años, en ese momento en un muy buen estado clínico.
también como se planteó y como fueron las preguntas, no sé si se me escucha bien. Sí. Un segundo te congelaste nada más. Pero también como se plantearon estas preguntas de, bueno, ¿tendríamos que haber hecho un mantenimiento post-trasplante? ¿Qué rol tiene el mantenimiento post-trasplante hoy? Y la realidad es que me pregunto si todos los pacientes que se han trasplantado en los últimos años con sarcoma, con compromiso extramedulares, a todos los consideramos para mantenimiento. Sobre todo si desarrollan enfermedad injerto versus huésped crónica. A lo mejor ahora estamos un poco más dudosos si esta enfermedad injerto versus huésped crónica tiene este factor protector que tanto hemos creído que era beneficioso y que en realidad a lo mejor en el compromiso extramedular no lo es. Y por el otro lado, contestando un minuto lo que vos decías, Irene, de la utilización del BCL2, ¿sí? O sea, el venetoclax, obviamente que es una estrategia que tenemos. Como dijo Jorge, es un paciente frágil, con una alta mortalidad, o sea, el score que tiene actualmente y el score predictivo de mortalidad relacionada al trasplante, a un segundo trasplante alogeneico, es realmente muy elevado, con una escasa posibilidad de intención curativa a largo plazo. Entonces, probablemente nuestra estrategia sea de qué manera poder controlar su enfermedad el mayor tiempo posible, con la mejor calidad de vida para el paciente, y no con una intención de tener una remisión de su enfermedad y que el paciente viva los próximos 10 años, sino que lo que pueda sobrevivir a su recaída post-trasplante alogeneico sea lo mejor posible, todos sabiendo que las recaídas post-trasplantes alogeneicos, ninguna es extremadamente buena, más allá del acondicionamiento o el donante que utilicemos. Bueno, muchas gracias, Silvina. Con este último comentario damos por finalizado el Ateneo. La verdad que ha sido un placer, un caso muy interesante, discusiones que se plantean muy interesantes que tienen que ver con lo que nos pasa en la práctica diaria. Así que nos resta saludarlos a todos y recordarles que el próximo Ateneo va a ser el día jueves 17 de diciembre a las 18 horas, que se trata de una patología muy rara. Va a contar con la presencia de un experto internacional que nos va a ayudar en la discusión del caso. Así que bueno, muy buen fin de semana para todos y gracias por la participación.